Eishapa, Peina, Coina, Naame, Yañepuru, Mañana por Amago de Araguatera Vagina. Atoralo, hermano, fuera abrazo, rompe espalda, entero metea piguaraja, peisa, ya sirru, ya irma ya jao ese, ya reco, ñande, ya rañe, eriru, ñande, sale, nonderame, y cumbuita ese, y cumbuco, ñande, acupora, Roy de Emilio Vázquez, congregación remanente de Israel, Peguá, Penemo, Mangueco, Itaba, Fran, Itapúa, Paraguay, vive, Atoralo, hermano, fuera, ya jarei, que es una edición número 161, quinta temporada. Juan capítulo 1, versículo 1 y 2. Ya pa, güey, si neka tuya avanzaina, oigo, bebe, guri, pebela y puiguara, betajina, pebebe, hupuwe, jaben y mejina. Pego ya se imita en la hupu hawi ha ya hatan po iperi be ha be sa hante ya pa te da shon no hupu hawi na pecha na ba kota pe no da tela y parejo página. Ah bueno, vaigo ya era be me llamo ya ahí tengo allá mensajito y de aquí para allá agradecimiento oña ne animal o página. Sí, me captuve ya guatu ya hola. Pregunta y cuera o guave. Algunos y preguntas a y respuesta y pues antes ya le pagan un mientero allá. En mi opinión, hey, no, siempre cuentan las opiniones. Pausa siempre oíste Pembo una ya esa ya revisación pues hoy hay guribe ya ni punuta un guarepe ya ni punun bo hoy hay lo mitad. Pembo la pende opinión la pende va eva pende calcular ese la pende va esa pe entender. O con la Biblia en amén, aleluya, hana hani ya yo corregida ya. Para hoy ya puedo programa. Senda hani la Biblia con los instantes ya hasta que veces Allah, demos a los instantes que está. No hay por nada. Sí, capítulo 1 completo llega tu versículo de Utajabe. Capítulo 1 y él la vende pregunta loina. Más 59598562975 vaya ne pumburu be sa yo puyo puya bene pumburu po peguai ka to hanga shong mahe abe la pene ni ponandu ikwera pene ye hai pure tema o mahe hanga sha be la pene ni epu bene audio ni emburu de la sapu apu ando que no recibí suya alguno que otro llamada. Sí, al menos haga cuestión de estudio y grabación, vecina, tu peor todavía. Audio pequeño entiende, palo y tajina ya, beca tú. Va, ellos, sí. El verbo y palabra. No, pero el mismo bastante, ya esa tajina. Hoy mi mila opiniones y nada. Verbo palabra. Mala acertado, vele que tú allí puruba. Verbo o palabra. Por andulo verbo o palabra. La palabra. El que tú allí puruba y la palabra. Se puede también. Sí. La palabra. Claro. No está de manga. Los dos que estoy puro. Verbo a palabra. Palabra la ojo vea a mañana gurija la según la ya interpretábamos peaja ya comparábamos allá el propósito de Yahshua. En allá Yahshua en ojina la verbo y vive. Pero sabemos que también es la Torah viviente. Entonces podríamos decir que es la palabra viviente también allá. Captura allí por la palabra. No, ni ve puede aputir. Por tu mala verdadero mala y captura por un verbo o palabra. A los dos. Por ejemplo, bien de topado y como hecho es el verbo. El verbo. O y verbo. De las dos formas se puede usar. En ese no hay problema. Mientras que no se te iría es la esencia de las traducciones allá.
Oye, tema hoy llegue Rue Sergio, hoy llegue de ya por Jare Yandego a Ñemo Sarambija, ve edición, ella pope audio, ve muy de mi música y ella poñan de editar mi video, mi hago da euro reina, de Jane familia, cuera, pe vende putin ojara, cuera, entero de llave, ya voy a vende simbar este pona, oye, tema, mediante upea ya upi Facebook, ya upi YouTube, oye, ahí YouTube, y na. Ahí atoralo, hermano, cuera, mate y torabe, uno topata, vaya tío Google, sí, o sea, digo, pues yo lo he estado probando, o sea, o ima, estudio en guaraní, estudio bíblico en guaraní. Bueno, si se pone sale también. Bueno, en algunas veces sale. Hoy veces se hemos hecho de mate y toraja 11 veces. Mm. Oye, es camanteo de coime allá a escuela bugaco automático pa mi algo me vamos en tapando más pues YouTube a todo esto pata oye y desde el principio, desde el capítulo uno sí, hay en YouTube, hay que buscar. Todito tal, completo, oye, bebé, todas las ediciones de cada hija Torah. Imagínate con Angañime edición número 161. Uno viejo jupi, Paula, agradece papá, ay, viñan de Anginú. Usted me apope guave a ver, de serio, me cuál ya puedo, vamos a poner la YouTube ya por mira. Primera vez, ayer esa mila, hay por YouTube nunca, ¿verdad? Pero ya, ahí pues ya, sí, ayer por el canal más edición, más ya pues uno, dos, a veces topada, por número. A veces año te mo colocar tan de ojo a medida que de ella suscribí más era un peave. Me acuerdo como así que a $1 suscrito y no. En el modo aparecer de la edición de escuela. Oye, temo eso. Eh, Otra pregunta, y a ver ya de cuál. Eh, nos ha versículo 1, verso 2 realmente no concuerda con esa Biblia en guaraní. No concordáis, no concuerda realmente no concuerda. Tengo llegó a EPM Guri Jesucristo Marandu Ponano, Hina, upea se la y purua, pues. No pega, no. Otro logos en griego, hey. La barra en hebreo, hey, a ver. Respecto al cual se puede usar logos en griego. Aunque yo vengo y ya leo y me. No, le va y va y la griego. Dabar en hebreo, que quiere decir palabras. Sí. Aunque que te justamente a responder y la palabra y catuyi puru, ya su hago es la Torah viviente. Entonces, ya tú eres el logo viviente en griego, vea ya. Entonces la palabra viviente, la Torah viviente, ahí. Sí. Bueno, pesa y nada. ¿Sabes? No, estamos esa. Voy a aportar mi lo suyo. APGI. El más o menos equivalente al Dabar en hebreo. Hey. Hay un término arameo, menra. 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 Más o menos al equivalente. Pasa tu día inaugurija Dorukai Sela y significado de que esa es la menra. Pero no y profundo PVC menra VC lo mensaje IBC ASK término hebreo arameo muy cercano al primo hermano más en la hebreo ni pero había sido el aupape menra relacionado sí relacionado también al Mesías allá pero para ven cuando aparece la no aparece la texto
Ni un texto, más todavía la traducción griega no aparece para término. Más se encuentran los escritos hebraicos, Menra. Ha semana mi pu ah wa ha ñe pu no investigar. También mi namba es dice, va, así, ahí profundo, o sea. ¿Cómo dice, cómo está traducido, Nina? ¿Cómo dice? En Juan 1:1, en la versión guaraní más acercado al original, hey. Si tienes a mano. Bueno, Yesami, vamos a traducido de la Biblia. Carlos Itaje y dice Gurimi Orucago Seco Bim, los que están allá hacia tu viajabe en la Torah. Inclusive conseguiste hacer todo y vi la permiso de traducir la BIM en guaraní. Pero na señora bebim oreco hay seite en guaraní me. Por lo menos un evangelio, por lo menos ñeñe por un hanguay. Y uto mismo ahí con Juan va ñeñe por un hanguay. Haupango pecha ahí la guaraní me iñi por un bupe. Pe ñe oí ma baikue oí. Ha pe ñe oíma pe ñe oíma baikue pe ñande yarandive. Ha upeñe ha avei PTI oguerekoa pu'aka. Pecha oñara la guaraní pe la yajatamo pe versión más acercado al original oye traducí. O puede ser de dos términos. Oía que ipu acá paitebandi ha avi pti o huerecoba pu acá. Estos serían los términos que se tienen que manejar en guaraní, cosa que no aparece. Iñe purumbu peñe oima baikue boi ha peñe oima baikue upe ipu acá paitebandi. Pecha oña guiba y catua y pecha. Ha upeñe ha avi pti o huerecoba pu acá. Pepillaba bebe la. Ese viene de la. Ese sería de la traducción de la BIM. En el principio existía el verbo y el verbo estaba con el Todopoderoso y el verbo era poderoso. Él estaba en el principio con el Todopoderoso. Pea la más cercado pea la traducción más exacta. Pebe sí ilógico, griego peje y sea cuejina o aclarande. Apea ya leéramos upepe o y sentido ñandea y la y sea que mi traductores de los testigos de Jehová. Solamente que se acuerda hoy por Dios. Voy con la confusión allá. En el principio existía el verbo y el verbo estaba con el Todopoderoso. Testigo de Jehová, se guaraní me oí Dios allá. Y el verbo era un Dios y testigo de Jehová. Y el verbo era poderoso. Entonces, en vez de poner la palabra Dios, se usa los significados de acuerdo al contexto. Que por un lado hay significado de acuerdo a la Geisea. Ja Elohim el poderoso. Elohim Geise poderoso. Ja Baético Geise juez gobernante, sabio, príncipe, rey. Va oye puro paiteo mi término la Elohim Geise para allá. Entonces en hebreo y sentido ñandela en el principio era el verbo y el verbo estaba con el Todopoderoso, con el Ha Elohim, con el Shaddai. Allá. Hecha ya entendeu, para la hija abuela Yahwendi oira el verbo, jamás el verbo Yahshua allá.
Bueno, ya entendemos. Yeshua es el verbo. Y el verbo estaba con el Todopoderoso. Ya, traducción griega, a ver. Primero y por teón, teos. Teón vendría a ser o significaba y tener poder tu sitio recuerda. Hateos o seos había sido o significa alguien que pertenece a la deidad, o sea, orecua parte de la deidad. Pero según el término griego, allá, que no son, uno es el Todopoderoso, el que gobierna a las deidades, y el otro es una de las deidades que es gobernado. ¿Me pillaba? Y la o comanda paitea la deidad de la Dios se cuera, porque es un término griego, así hay que de Catuilla la lleva y teipea. Teón. En el principio era el logo y el logo era con el teón. A teón había sido el autoridad ya, que gobierna a otro que tiene autoridades que son dioses también, pero pea hoy como cabeza, teón. Allá, como el gran dios sería más o menos por ahí la cosa. Jala Seos, Upea es gobernado por, es inferior a Teón. Ya, se refiere también a poderosos, a poder ahí allá. Entonces, y era el griego, ¿ve? Que Kai o logo, en orge o logo, en el principio era el logo, Kai y o el logos, ton, teón, o sea, era con el Dios, como un pepe teón, esa, pero como que un Dios gobernante. Más o menos, pesa la ya entendés, mañana de peguara, ni peamos llenas, más PM de Guaynaya. Entonces, Seos en olo, Kai Seos en ologo, y poderoso era el logo. Seos, Kai Seos, Upe segundo round no iba Mateón, sino hoy Seos. Deos, Teos, hasta ese opeaje dice poderoso. ¿Me pillaba? Entonces, hoy y poderoso, vea, Japón y petit poderoso. Más o menos, peor la idea era allá, la y Pepe, pero la Reina Valera ya un boca puñan de otro lado, como un solo término, o confundir para allá la oña. Pero, oye, traducir por nada, oye, estudiar por nada, por los grandes eruditos de la gramática heredera, de los idiomas, del hebreo, del base griego, mi hago acá por nación da ese chagua la pimbuque como punta mi apello un boyere por o traducir por amara o moita o arreglata y la o ya la arreglo gramatical según el hebreo sale así. En el principio existía el verbo y el verbo estaba con el Todopoderoso y el verbo era poderoso. Ya. Ope idea oía hina ope traducción griego, ope griego pe oía hina ko apio aclarande. Porque en el griego habla de teón y seos, dos términos de dioses. Apio aclarande los dos términos de dioses mapa la mapa. El primer término era el todopoderoso, y en el segundo término era poderoso. Pedillaba. Entonces, en el principio existía Yeshua y Yeshua estaba con el todopoderoso. Y Yeshua era poderoso. Esa, bebecilla y sentido, man. Pesa la oína, pues, en vez de verbo hay por uso de Yeshua, no más pendejan. Si tienen la VIN, se van a dar cuenta. La VIN dice, en el principio existía el verbo, y el verbo estaba con el Todopoderoso, y el verbo era poderoso. Él estaba en el principio con el
Todopoderoso. Bebe sí o coincidí. Él estaba en el principio con el Todopoderoso. Coincide con la traducción católica del guaraní que leímos. Ya leía cueco cuejebe. Mota o jugar. Vean la no lleve, o sea, mi hermano católico fuera no responde, o sea, ve. Pero con traducción ve lo cual va a responder, y ve. Amén. Es traducción católica. Jesucristo Marandúpona. A Juan capítulo 1 versículo 2 PGI. Ja oime iñe purumbupe oñe ñande yarabe. Y este coincide con la traducción de Lavín también, donde dice, él estaba en el principio con el Todopoderoso también. Y coincide también con la Reina Valera, este era en el principio con Dios. Así que está en conversación, en coinonía, en comunión con alguien superior el verbo, que está bien claro en Reina Valera 1960, versículo 2 del capítulo 1 de Juan. Está bien en claro en el versículo 2 del capítulo 1 de Juan en la Biblia Católica versión española. Él estaba ante Dios en el principio. Pero versículo 1 me deja cuál la traducida y pañan de oñe contra ese paite. Porque ya leemos la versión más original de la Biblia Vinja ya topa que sí, en el principio oímos la verbo. Yeshua ya, a la verbo era Yeshua era oí con el Todopoderoso, con Teón, en el griego. Y el verbo era Seos, o sea, Yeshua era, Seos se dice poderoso, en griego. Entonces, ahí ya se entiende que había dos seres distintos, uno verbo, otro el Todopoderoso que es el Padre. El otro que, según el versículo 2 de Juan 1, estaba en comunión con él, ya dialogando, ya hablando, ya colaborando en la creación. Y eso se ve claramente en la traducción guaraní de la Biblia Católica. ¿Cómo se saca por ahí? Jesucristo morando por nave. Juan 1, 2 veces hija oime iñe purumbupe oñe ñande yarabe. Estaba hablando a el Todopoderoso ya. El poderoso hablando con el Todopoderoso. O el verbo hablando con el Todopoderoso. Va, él llamó poco de ida, vea, va, él ya vea, na ya reco. Va, él ya ni por ahí vemos, vea, ya discutiste hija, malo mira. Usted dijo que Juan, Juan 1:2 se contradice con Juan 2:1. No encuentro las contradicciones. Juan 1:2 con Juan 1:2 se contradice, Sheja, Segua es primera de Juan, primera de Juan, dije yo. Primera de Juan. No es Juan, no coincidimos. Ahí donde es Juan 1:2 con Juan 2:1. Nada que ver, no. Al tercer día, no, nada que ver. Y es a mí, tal de Juan 1 con primera de Juan, o sea, primera de Juan 2:3, según la Reina Valera. Ya abrí la tema, No, entonces te digo la audio será, o sea, ya tú hiciste ya ahorita. No, yo dije primera de Juan 1, 2, 3, o sea, Oye, contradecir la Reina Valera, Juan 1, 1, 2 se contradice con primera de Juan 1, 2, 3, dije. Y acá me dice con Juan 2 no coincide. O escuchaste mal, oyente mío. Por eso se mandó ahí dice es por ahí. Entonces digo y ve audio haga revisa mi tan la me amo allá voy a disculpar. Caina. Primera de Juan dijo la ya comparar ahí 1 capítulo 1 versículo 2 y 3. Amén.
Juan 1, versículo 2 y 3. Oye, contradecir Juan 1, 1, 2 de Reina Valera. Andi. Va, ya leen, Reina Valera ahí. En el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios, Reina Valera. Y esa misma es primera de Juan 1, 2. Porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos y anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Estaba con el Padre. Estaba con el Padre. Lo hemos visto y oído. Eso os anunciamos para que también vosotros tengáis, como para que también vosotros tengáis comunión con nosotros, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Dos seres de coñe. A ver, esa vaina, para no coincidir. Juan 1, especialmente Juan 1, donde dice, y el verbo era Dios. No coincide con Juan 1, 2, 3. Bebe sí. Bebe se más yo. Bebe que Juan 1, 1 no coincide con primera de Juan 1, 2 y 3. Pero en tu llega ese audio, pero no puede ser la tu sitio ya. Porque a ver, no están diciendo no cuadráis la Juan 1, 1, 2 con Juan 2, 1, 2, 6. No cuadramos. Ahí donde porque está ahí va el versículo. A ver sí. A ver claro y te venimos. A ver ya hemos hecho algunos y ese no son los mismos autores. Pero no interesa. Hemos hecho con Juan o escribía con el Evangelio otro. Japea con Juan o escribía con la carta otro. Pues ni aún no lloras ahí. Veamos ahí carta de San Juan, vengo ahí que la comunión es con el Padre y con el Hijo, con su Hijo Jesucristo. Pero el versículo 2, y porque la vida fue manifestada y lo hemos visto y testificamos y o anunciamos la vida eterna, lo cual estaba con el Padre. Y apellido especifica, si estaba con el Padre era dos seres diferentes. Apellido es más para la doña que con el Padre, versículo 3. Y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. ¿Ves? Ahí está. Ahí está, ahí está. Brillante. Reina Valera. Esa para allá la mala traducción, otro lado y contradecimos. Porque a veces el verbo era Dios. A veces no. La ituan di curi. Apeo ni manifesta. Añade ya de comunión la ituan di ahí está ir a Jesucristo. Pues yo aclara y te veramos. Ahora no quiero entrar en discusión ahora si este era el mismo que escribió el Evangelio, sí o no, porque ese no es el tema. Pero de que está escrito, está escrito. Y Reina Valera, Reina Valera. Si vos me pediste la Reina Valera, a Pepe le mandé. A mí otro vengo y me ahorita y vos me pediste Reina Valera. Bueno. Sí, ya no hay problema. Primera de Juan. Pues mande algo. Porque la vida, la Biblia católica. Porque la vida se dio a conocer, hemos visto la vida eterna. Hemos visto la vida eterna. A ver, orero esa, upe verbo, oña que la padre, upe la vida eterna, upe orero esa. Ya suango y Juan 1:14 vengo y el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Allá. Allá, y yo soy la vida. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Entonces, escribía que Juan y porque la vida se dio a conocer y hemos visto a la vida eterna. Allá vuelven donde hay políticos de Sana, según Timoteo 6, primera Timoteo 6, 15 y 16. A Dios nadie le ha visto jamás. Pablo, y Ariel Manoría, Yahshua, Joría, Aremas, y Ubesa. Sí, es que ojo con eso. A Biblia católica, pues ojalá lea bien. Porque la vida se dio a conocer, hemos visto la vida eterna, hablamos de ella y se lo anunciamos.
aquella que estaba con el Padre y que se nos dio a conocer. Estaba con el Padre y se nos dio a conocer. Especifica que el que se dio a conocer era el verbo, la vida, que estaba con el Padre. Y no dice que acá eran los dos uno, estaba con, hoy por la término con. Pero vengo lo importante, lo hemos visto y oído y se lo anunciamos también a ustedes para que estén en comunión con nosotros, pues nosotros estamos en comunión con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Ahí está, sencillo. La comunión es con el Padre y con el Hijo. Y Juan 1:1 según Reina Valera, el verbo era Dios. Pero Juan 1, primera de Juan 1, 2, 3 veces y que verbo, que era la vida, recuerdaos esa, y manifestar. Oñe es del Padre, oñe es del Hijo. O sea que nunca en el principio allí el Padre era el Hijo y el Hijo era el Padre. Me andas ahí, ¿verdad? O iba ahí, está mal traducido en la Reina Valera y en las demás traducciones católicas. Bueno, la ñande pregunta, ¿cuál era ñande? Pea comenra. En el principio era el verbo, el principio que es el verbo que es Yahshua, también en la terminología o en aramea se le conoce como menraje. A basaje cala menra, a lo mitad y seguri pea con menra a la verbo vendría a ser casi el mismo porque basatico no, menra námina. Davar en hebreo y menra en arameo coinciden, vendría a ser casi lo mismo. En terminología goceaje causa ya, pero se maraco menra ya explicaron y tremendo y explicación será. Este sí realmente yo desconocía a desconocerse pega con menra, pero panda ya topa y lastimosamente de topamos ahí la pesa hoy esa menra de topamos ahí la escrito ni uno porque me griego pa cuál la palabra aramea hebreo me y te yo muy alguno que otra parte bamba o muy de la hebreo de la Reina Valera a pelo mitad inde no pean de Reina Valera ñañe ana castellano pean ni hebreo de la Reina Valera corresponde a una palabra en hebreo. Bueno, minan de la menra. Se mondribe, hago investigación allá pues, en el círculo rabínico tradicional, allá tampoco hazañan de castellano veo topa güey. Y que mi rabino fuera a Putebe, mi tiempo de los rabinos, en tiempo de Yahshua y quizá antes. Oye, cuama, hijo, coaco dabar, o sea, al verbo o a la palabra que habitaba con Yahweh. ¿Acuerdo? Hoy inclusive esperaban porque sabían que era el Mesías. Va, esa está mi rabino judío fuera hoy cuama la Mesías anda ahí, jala el padre, jala mundo cristiano a tu y el Mesías el padre. Va, esa la originalmente va, esa digo la mi orovia mi judío fuera hoy por allá. Ay, pero la original, jamba, esa tañan de la cristiano fuera orovia otra cosa, pero se la no entendía. ¿Cómo es que los judíos creen correctamente y los cristianos contradicen esta creencia? ¿De dónde sacaron los cristianos que el Mesías es Yahweh o el Mesías es Jehová? Siendo que el Mesías es el ungido de Jehová o el ungido de Yahweh. Y ungido, vale. Entonces, en el círculo rabínico, ya ellos esperaban, le esperaban al dabar, a la palabra, que sabían ellos que iba a ser el Mesías, que estaba con el Padre como un ser espiritual. Atamina sea. Ay, pero hoy siempre esperaban ya el Mesías.
Pero hoy que la hija del Padre, que era un ser espiritual con el Padre. Pero ellos esperaban esa venida. Y también, aparte del término Dabar, también se manejaba a este ser con el nombre de Menra, arameo, que tenía el siguiente significado. Domina va a ser la Menra: manifestación de la palabra que procede de Elohim. Entendemina, o sea, Pepe sí. Para o sea, estudiada ahí ve arameo y cuentas angmaisa. Este tema, voy a venir a entender esta ira. Y son idioma primo hermano y te oímos. Menrai, manifestación de la palabra que procede de Elohim. Jamba, esta es en el principio estaba la palabra con. Entonces la menra y se la oye manifestar guape palabra. Oye, pues ya bueno. A Pepe ya es sacante y ve mañana de que la Reina Valera mía oye, que la palabra era el Mesías, el menra, la dabar, la palabra. Manifestación de la palabra que procede de Elohim. Yahshua oye, esta es la hueá que no, oye, yo no vine a hablar de mi palabra, mi doctrina, sino la palabra que mi padre me dio. Entonces, es verdad. Entender es caltabio lo que menra. A veces lo entonces ya pindeja, veces para más, hay cosas por se añe por no investigar. Existe en los manuscritos arameos, pero que también se maneja en ya hemos dicho en el círculo rabínico allá. Mi rabino creo manejar, no sé nomás si alguna vez se habló esto ya en estos tiempos en algunos en los círculos de los pastores cristianos, menra, que camina, ¿verdad, pastor? No, pero universidad teológica, nunca lo tuve, siempre años nunca se habló de menra, ni de mucho menos dabar. No, Pepe, todo es griego. Para oír la naña sensu, guatamina con menra y significado, o sea. Manifestación de la palabra que procede de Elohim. Apítale, paname, me puede ver, vengo a ese mundima, guri. O vengo, según la significado allá más profundo y manifestación de la palabra que procede de Elohim para mediar entre él y los hombres, Dabar Torah, conocido también como Dabar Torah, palabra que procede de Elohim, pero para mediar entre él y los hombres. Pea la mediador entre Elohim y los hombres, entre Dios y los hombres. Pea. Pepe ya se mona mi ama grupo que Pepe se calza y tema se Pablo ya que Timoteo 2.5, 1 Timoteo 2.5, porque hay un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Amén. Pea la verbora. En el principio ella cuella ni pete mediador, ella no es Jehová, no es Jehová, no es Yahweh, es el verbo, el nombre verdadero de Yahweh, del Todopoderoso es Yahweh. Sino enviado, ungido, que es el verbo. Por eso en Juan 1:14 dice, y el verbo se hizo carne, el menra. O voy a manifestar la palabra, o la palabra, o manifestar la mediación de Yahweh entre los hombres. Es tremendo, o sea, apenas entender yo ya no hay cuál, porque ya Ojoma Juan 1:1 de Reina Valera oye traducido ahí, que el verbo era Dios. No, menra, lavar, el enviado, la manifestación de la palabra de Elohim que estaba en ese verbo encarnado, será. Oye, ¿te imaginas? Es decir, que los rabinos judíos ya tenían conocimiento de dabar, verbo, palabra mediadora. También al dabar se le aplica como Torah dabar. Es decir, entonces, que con términos pero manejamos hoy, ñandeco cristianismo venemala ya yo allá para ver su escuela y este problema.
Lo que más difícil le fue a ellos es aceptar que el verbo o la dabar o la menra ya nació, ya existió, ya vino, murió y resucitó y está en la presencia. Pelo forzado calor. Ellos sabían que iban a venir la menra, la palabra, que no era Yahweh. Pero la jacaranda lo vi Yahweh, que ya uma, bebe jacolopa, bebe no hay la diferencia. En el mundo cristiano es al revés. Los cristianos creen que ya vino, pero ellos creen que el que vino era el mismo Yahweh en su Hijo. Yahweh y Yahshua, que son la misma, el mismo ser, o Jesús y Jehová, viene a ser lo mismo, porque malinterpretaron las traducciones o las malas traducciones. Bueno, se creyó las malas traducciones, aún malinterpretaron. Entonces, Menra, es importante, vaya. Uniendo estos significados y uniéndolos también la interpretación, tendríamos que el verbo o la dabar sería un ser nueva. Es unítano el significado de dabar a la verbo. A la yapotan la interpretación desde el punto de vista de Menra. Y un ser espiritual que tiene vida, que es la manifestación de la palabra de Elohim, que procede de Elohim, para mediador. ¿Esa? Pegan la Yahshua en su profundidad, el adabar o la palabra o el verbo o menra. La yahekao el significado entre los judíos, entre los rabinos. Solamente que cuando lo vi la más aguante. Ve la diferencia. Un ser espiritual que tiene vida, un ser espiritual que tiene vida, que es la manifestación de la palabra de Elohim, que procede de Elohim para mediador, que se hizo carne. Este ser espiritual se hizo carne y trajo la manifestación de la palabra de Elohim de Dios, pero que no es Yahweh. Es decir, ha manejado mi judío fuera, rabino fuera, ahí por acá la ñandena, para con información, la ñandena ya porque nadie quiere hablar con los judíos porque ellos dicen que mataron a Yahshua, bla, 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 la historia acaso falla y perder algunas verdades. Ellos no creyeron nomás que ya vino la menra. Para ellos menra o dabar o el verbo todavía no vino. Pero para nosotros ya sí. Pero acá está el significado. Ellos saben perfectamente. ¿Cuál más va la verbo, más va la dabar, más va la menra? Voy a explicar por ahí tiene. Bueno, entonces, pero con interpretación orecua con a rabino cuera o coincidí la Pablo y a Timoteo 2.5, vayan que te explica más bien, con razón el a Pablo hoy purupea, solamente con la diferencia de que aquí el mediador aparece con el nombre revelado, ya se la topar, mi rabino cuerando y cuaítico y esa bajera hasta la Mesías. O sea que cuando un usé y después cuando no se sabe, pues es el Mesías, es el Mashiach ahí. Pero el apóstol Pablo o revelala o uma abuela menra, o uma abuela dabar, o uma abuela palabra, anda ahí Yahweh, pero que upea ita iraja, haje ijera Yahshua, porque ya aparece Yahweh supe, Yahshua dice Yahweh salva. Le pillaba y ya hoy cómo upiera, era el apóstol Pablo y Timoteo B2.5 ve. Un solo mediador entre Dios y los hombres, Yahshua Hamashiach, hombre. Con la diferencia de que es un ulatera, mi rabino cuera, hoy cuál término menra, hoy cuál dabar un miamba epa dice, pero acá y ne ina huevo, ne ina haña manifestar que ojanos ahí no hay cuál exagera, pero ñande ya cuán allí cuama, ¿por qué? Porque apóstol Pablo ya un a mí se me apareció, ¿verdad? O ya apareció guaré, pendemanduaba. Yahshua va a aparecer Pablo pero con guareja eina o ya pues Sarambín. Bueno, y Pablo era un rabino. Justamente hago la pregunta, porque si Pablo era rabino, ¿por qué ya él no creyó en el Mesías? Pablo se la a pensar, pero hay un problema acá. Está bien, Pablo también era rabino. ¿Y los otros?
Entero, vea, y cuando lo vea y más, vea, porque no es no es la revelación, no es revelar y su recuerda. Pero la diferencia es que Pablo puede revelar, y Yahshua, o Manori, ella puede revelar más su allá. A Pepe el apóstol Pablo, o uña came, pega con a término. La opeja, pero ojalá no, a ser espiritual, o ñembojo otra ajina, que va a ser el Mesías, o ya aparece su pe, o humara, había sido peara, peara en el duro la predicación, oña sombra. Pero pe yuca su pena hambrena pero y crucificamos su peja en ya humo resucitado un hombre tu saja porque oye revelar a muy ya o mi otro que no. Bueno, los cuatro temas. Vamos a enseñar. Entonces, un ser espiritual que se iba a adquirir carne o cuerpo y que iba a manifestar la palabra de Elohim. Oye, voy a ayudar, va el agua combo es todo palabra de Elohim. Todo doctrina de Elohim, inclusive es ayuda a anular la ley, ayuda a anular mandamientos, ayuda a cumplir. A cualquiera no omboea por no cumplir y permitir la ley en duda gente. Pero la omboea la mandamiento fuera la ley y permitir, pues añi mandu aporata es la reino. Ya lean en Mateo 5:17, Mateo 5:18, Mateo 5:19 será. Pues voy a meter hoy. Bueno, es otra cosa a ver anotar. Bueno, entonces el apóstol Pablo oñe ema pea con mediador con menra con oñe manifestar más abuela verbo. Inclusive el mismo escritor de la carta ¿qué digo? Del Evangelio de Juan, en Juan 1, Juan 1:14, también él mismo aclaró que el verbo o la menra ya se había hecho carne, ya o uma la menra ella. Va a aparecer la peaco inmediador entre Elohim y los hombres ya oímos en bojo oma. Porque para ahí se hecho con la menra dabar palabra, que iba a ser un mediador también. Bueno. Dabar verbo ungido. Hago un mensaje. Dabar también es verbo ungido. Hebreo 1:9. Aquí vea. Caigo Reina Valera por moya de caña. Hebreo 1. Hebreo 1:9. Hebreo 1:9. Has amado la justicia y aborrecido la maldad. Por lo cual, Maimina Reina Valera ya. Por lo cual te ungió Dios, el Dios tuyo. O aparece allí Teón Haseos. No, Teón. Sí, Teón no aparece. A ver. Por lo cual te ungió Dios, el Dios tuyo. Con óleo de alegría, más que a tus compañeros. Mares y Beayashua. Gracias por este mensajito. Será. No te jodas en el mensaje. Voy a anotar igual. Amén. Lavar, verbo ungido. Hebreo 1:9. Coincide. Excelente. Excelente, excelente. Has amado la justicia y aborrecido la maldad, por lo cual te ungió Dios, el Dios tuyo. Esa, y más claro vio moeto patas, con agua, esa, que él no era el todopoderoso, el todopoderoso era su Elohim de Yahshua, y él le ungió justamente para haberla aplicado. El ungido, el enviado, Menra. El mediador, la palabra, la dabar que se hizo carne, pero que no es Yahweh, su hijo. Ya eliminado, ya rematado. Bueno, bueno, para allí queda otro tema. Si él estaba en el principio, entonces, ¿cómo se explica su existencia igual que la existencia del Todopoderoso si él no es el Todopoderoso? En 1:1, en el principio era. Voy a ponerla de pregunta ahí. Va ella la existió, esa no la Todopoderoso. Va ella vio las dos poderosos, uno a la otro. Va es más ya por más, por lo menos para por la lucena. ¿Quién creó al otro?
¿Quién creó al otro? Bueno, por lógica, ya la hoy no ti todopoderoso, apetí poderoso, que decir que todopoderoso crea la poderoso. Por lógica. Pero ya me en la versículo bíblico, pero y queda marcada a ver. Y queda otra edición, ve. Edición número 160. Vengo de edición 161. Edición número 162, ve ya comentada, wea. Sería parte 3, parte 4, ve. Y explica, mira, vea. Con pregunta ya responde tañane amigo, cuera. Muy sé, entonces con poderoso, más o crea más, ve. ¿Quién creó a quién? Si uno era uno es poderoso, otro es todopoderoso. Pues velan de Sarai y amigo donde eras ahí en cuenta. Si uno es todopoderoso y el otro es poderoso, obviamente. Porque si en ningún momento donde hay que los dos todopoderosos hay. Tan de Sarai pe detalles. Entonces, a veces marcar, ya responde tan de otro programa, ve. Pero que hagan lo está, ve y gusto está. Malo ya puedo, malo crearla poderoso, ve. Obviamente, sea un todopoderoso, pues ya acabó la embareí por la menos la Biblia, cita bíblica, y te hacen la razón. Entonces, en la próxima edición de cada hija Torah, usted se llama esta de la cita bíblica, la allá es por el tema de hoy nada más. Yahshua allá, güey, hoy pues ve. Mo sen Yahshua, hey. No por andúa, a ver. Jamás crear Yahshua, jamás crear Yahweh. Se la Yahweh, ¿de cuál más puedo crear? Por igual la Biblia. Manica tu moña ende. Pero por lo menos se la entiende la yande y cuaseina. Entonces hoy menos la Yahshua anda y el padre muy no sé. Si ya hoy me acuerdo del principio, muy no sé. Va, eso va. Para la ya explicada. Continuará en el próximo capítulo de Adoralo, hermano. Ya yo topata boco y etende a mí que bella buti. Misma hora por Radio WhatsApp y Facebook Adorá. Edición número 160 y queda ahí nada mitad. Parte 4. Bella y queda, bella responde a la pregunta misteriosa. Ya yo te pataré y que bendiciones, shalom, shalom.